Mi abuelo era como un fantasma en nuestra propia casa, una sombra silenciosa que se deslizaba entre nosotros sin que apenas lo notáramos. No era un fantasma de los que asustan, sino uno hecho de silencio y olvido, de esos que se sienten más que se ven, que duelen más de lo que asustan. Su presencia era tan discreta, que a veces parecía que el aire lo atravesaba, como si fuera invisible para todos menos para sí mismo. Caminaba despacio, arrastrando los pies, y sus ojos, siempre húmedos, buscaban algo que nadie más parecía dispuesto a ofrecerle: atención, cariño, una simple palabra. Siempre estaba ahí, en su sillón gastado, invisible para todos. Ese sillón era su refugio y su prisión, el único lugar donde parecía existir, aunque nadie lo mirara. Su presencia era parte del paisaje, como un mueble viejo, uno de esos objetos que están ahí desde siempre y que, por costumbre, dejamos de ver. Intentaba contar historias, anécdotas de su juventud, recuerdos que para él eran tesoros, pero su voz se perdía entre las risas y discusiones de la familia. Nadie parecía tener tiempo para escuchar sus palabras, como si fueran ecos de un pasado que ya no importaba. Nadie lo escuchaba. La indiferencia era su peor castigo. Era como si su existencia se hubiera vuelto transparente, como si su vida ya no tuviera peso en la casa que ayudó a construir. Día tras día, se encogía en su sillón, volviéndose más pequeño, más invisible. Su espalda se curvaba, sus hombros caían, y su mirada se perdía en algún punto lejano, como si buscara una salida de ese mundo que ya no lo incluía. La familia seguía con su vida, sin notar que uno de sus pilares se desmoronaba en silencio. Las conversaciones, las risas, los planes, todo giraba a su alrededor, pero nunca lo incluía. Era como si el tiempo para él se hubiera detenido, mientras el de los demás avanzaba sin pausa. El abuelo Manuel aceptó su papel de espectador en su propia casa. Observaba a la familia desde su rincón, viendo cómo la vida continuaba sin él, como si fuera un invitado en su propio hogar. Ahora sé que su silencio no era paz, era resignación. El eco de una voz cansada de gritar en una habitación llena de gente que no lo veía. Y me pregunto cuántos fantasmas como él habitan en tantas casas, esperando ser vistos, escuchados, recordados, antes de desvanecerse por completo. Las reuniones familiares eran el escenario de su olvido. En la mesa el abuelo intentaba contar anécdotas, pero era interrumpido y ridiculizado. Su emoción se apagaba de golpe, y volvía al silencio. Nadie notaba su dolor. La conversación seguía, ignorando su presencia. Sus opiniones eran reliquias, sus consejos descartados. Lo trataban como a un niño, pero sin ternura. Cada risa a su costa era una herida más. La mesa familiar, en vez de unir, lo sentenciaba al silencio. Yo veía todo, incapaz de intervenir. Nadie parecía darse cuenta del daño que causaban. El abuelo empezó a desaparecer incluso estando presente. Dejó de intentar participar, su silla se volvió un espacio vacío. Su mundo se redujo a la sala y su dormitorio, su sillón, su prisión. La familia hablaba de él, no con él. Su nombre se perdió, reemplazado por un título impersonal. Los nietos ya no lo saludaban. Era solo una figura quieta. Se volvió una sombra, un eco de lo que fue. Su desaparición no fue por enfermedad, sino por la indiferencia diaria. Lo borramos con cada palabra no dicha, con cada gesto de impaciencia. Yo era el testigo silencioso de todo. Al principio, no entendía la crueldad detrás de las bromas. Con el tiempo, sentí vergüenza y culpa por mi silencio. Me prometía defenderlo, pero el miedo me paralizaba. A veces, en privado, le pedía que me contara sus historias. En esos momentos, volvía a ser Manuel, no un fantasma. Pero mi silencio público era una traición. No hacer nada era validar el desprecio de los demás. Quería gritar, pero nunca lo hice. Mi silencio fue mi mayor pecado,
y su peso me acompaña hasta hoy. Un día encontré una caja de zapatos con el universo perdido de mi abuelo. Fotos, medallas, cartas de amor. Pruebas de una vida plena y apasionada. No era solo el anciano del sillón, era un protagonista. Vi al abuelo visitando esa caja en secreto, acariciando recuerdos. Una lágrima de nostalgia rodó por su mejilla. Comprendí que le robamos más que la voz. Le negamos su historia. Esa caja era su refugio, el único lugar donde su identidad sobrevivía. Verlo aferrarse a esos recuerdos fue una de las imágenes más solitarias que he visto. La muerte del abuelo dejó un vacío inesperado. No solo se fue una persona, sino que se desvaneció una presencia que, aunque callada, era el centro invisible de la familia. El eco de su ausencia se sentía en cada rincón de la casa, en los objetos que tocó, en las palabras que nunca dijo y en las que nosotros nunca nos atrevimos a pronunciar. Su ausencia era una acusación silenciosa. Nadie se atrevía a mirarse a los ojos, como si todos compartiéramos una culpa tácita, un secreto que nos pesaba en el pecho. En el funeral, las lágrimas parecían tardías, casi hipócritas. Llorábamos no solo por él, sino por todo lo que no dijimos, por las veces que preferimos callar antes que tenderle la mano. Las cenas se volvieron más calladas, el hueco imposible de llenar. El silencio se sentaba a la mesa con nosotros, recordándonos lo que habíamos perdido y lo que nunca supimos valorar. Surgieron los «deberíamos haberlo escuchado», pero ya era tarde. Las palabras de arrepentimiento flotaban en el aire, pero no podían cambiar el pasado ni aliviar el peso de la omisión. Mi dolor era el peso de mi cobardía y mi silencio. Me preguntaba si alguna vez habría una forma de perdonarme por no haber hablado, por no haberlo defendido cuando más lo necesitaba. Imaginaba escenarios donde lo defendía, pero eran solo fantasías. En mi mente, las palabras salían firmes y claras, pero en la realidad, el miedo y la costumbre me ataron la lengua. Su muerte no me liberó de la culpa, la hizo permanente. Cada recuerdo se volvió un recordatorio de lo que no hice, de lo que no fui capaz de decirle en vida. El silencio final fue el grito más fuerte. Perdimos más que a un anciano, perdimos una biblioteca de historias, una fuente de sabiduría que nunca volverá. Nos dimos cuenta demasiado tarde de que cada silencio era una historia no contada. El silencio nos obligó a escuchar la verdad de nuestra indiferencia. Ahora, en cada pausa, en cada mirada esquiva, entendemos que el mayor grito es el de lo que nunca se dijo, y que el arrepentimiento pesa más que cualquier palabra no pronunciada. La verdadera herencia del abuelo fue su mirada, una mirada profunda y llena de historias, capaz de atravesar el tiempo y el silencio. No era solo una expresión, sino un legado silencioso que me acompañó desde la infancia, guiando mis pasos incluso cuando él ya no estaba. Esa mirada se convirtió en un faro en mi memoria, iluminando los momentos de duda y recordándome siempre de dónde vengo y hacia dónde debo ir. Me prometí no ser nunca más testigo silencioso ante la injusticia, porque entendí que la indiferencia es una forma de traicionar ese legado. Cada vez que presenciaba una situación injusta, sentía el peso de su mirada exigiéndome actuar. Su historia se volvió mi brújula moral, orientando mis decisiones y dándome el valor de defender lo correcto, aunque fuera difícil o incómodo. Empecé a ver a los ancianos como tesoros vivos, guardianes de la memoria colectiva y portadores de sabiduría que muchas veces ignoramos por simple prisa o desinterés. Por eso, decidí trabajar como voluntaria en un asilo, buscando devolver un poco de lo que recibí, y también encontrar respuestas a mis propias preguntas sobre el pasado y el futuro. Allí, escuchando historias y dando atención, descubrí que cada conversación era una oportunidad para aprender y sanar, tanto para ellos como para mí. Cada historia era un acto de redención, una forma de reconciliarme con mi propio pasado y de honrar la memoria de mi abuelo.
Era, en cierto modo, un perdón a mi abuelo, por las veces que no supe escuchar o comprender su silencio. Aprendí que escuchar es un acto de amor y dignidad, una forma de reconocer el valor de cada vida y de cada experiencia. Su lección fue clara: la dignidad no caduca, no importa la edad ni las circunstancias. Todos merecen respeto y atención. El respeto se da incondicionalmente, sin esperar nada a cambio, porque es la base de una sociedad más humana y compasiva. Su mirada me recuerda mi deber, día tras día, de no olvidar a quienes nos precedieron, y de mantener viva su memoria a través de mis acciones. Que ninguna voz se apague por la indiferencia, y que la herencia de una mirada siga guiando a quienes estamos dispuestos a escuchar y aprender. La historia de mi abuelo no es única. Hay miles de fantasmas invisibles en cada hogar. Los vemos, pero no los escuchamos. Y cada día es una oportunidad perdida. Vivimos rápido y dejamos atrás a quienes más nos pueden enseñar. Mi llamado es simple: deténganse, escuchen, pregunten, valoren. No esperen al funeral para decir palabras bonitas. Honremos a nuestros mayores ahora, con tiempo y atención. Escuchemos el eco de sus vidas antes de que se apague. Que la historia de mi abuelo sirva para que otras tengan un final diferente.